Amigos de Correo del Sur, a quienes nos escuchan a través de la 90.1 FM, también a través de la M980 y quienes están ahora conectándose en redes sociales en este en vivo. Y saludamos también a los que después verán este video como tal. Estamos en un nuevo espacio de Mi Doctor. Recuerden, este espacio donde traemos a profesionales de la salud para ampliar todo lo que vemos los domingos en el suplemento Mi Doctor, que ustedes lo pueden adquirir junto a nuestra edición impresa de ese día. El domingo anterior tuvimos un reportaje especial relacionado a las lesiones de rodilla y cartílagos que salieron justamente en esa oportunidad. Y para ampliar más esta información y para resolver las dudas que ustedes tengan como audiencia, estamos el día de hoy con el doctor Luis Antonio Goitia Alfaro. Él es médico traumatólogo, lo teníamos hace una semana acá también para hablar sobre un congreso especial. Él es subespecialista en cirugía artroscópica y patología de rodilla y presidente también de la ABAMET. Doctor, ¿cómo está? Le damos la bienvenida nuevamente acá al kiosco. Buenas tardes y nuevamente muchísimas gracias por permitirme comunicarme con la audiencia y así poner en conocimiento de la audiencia este artículo que ha salido en el periódico, ¿no? El anterior domingo. Acá en el periódico veíamos que usted inicia diciendo que tratar este tipo de lesiones en el siglo pasado, en el siglo XX, era algo tal vez hasta imposible, que los médicos se estaban limitando simplemente a recetar calmantes para la gente que padecía este tipo de lesiones, pero que ahora la situación es otra. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? ¿Qué ha cambiado en la situación ahora? Sí, es así. La especialidad de traumatología, específicamente la parte de patología de rodilla, ha evolucionado muchísimo. Hace unos 30 años tal vez era imposible tratar una lesión del cartílago como se puede tratar ahora, mediante diversos métodos, desde las cosas más simples como son infiltraciones en la rodilla, algo un poquito más complejo como injertos osteocondrales, o sea, eso quiere decir sacar un pedacito de injerto de la misma rodilla y colocar ese injerto en el lugar del defecto, hasta procedimientos quirúrgicos mucho más complejos como la prótesis de rodilla, o tratar de alinear la rodilla, porque hay personas que tienen la rodilla desviada a uno u otro lado, entonces esta necesita ser alineada para que el peso del cuerpo no cargue o no repercuta en un solo lugar de la rodilla, sino más bien uniformemente en la rodilla. Entonces estos procedimientos han ido evolucionando, los tenemos a disposición acá. Incluso en el exterior hay muchos más, como el injerto de banco de tejidos, por ejemplo, que todavía no lo tenemos acá, pero ojalá ya en un futuro podamos tenerlo. Así que para las diversas patologías que la población pueda presentar, sí existe solución ahora aquí en nuestra ciudad. ¿Este tipo de patologías, de afecciones, es frecuente acá en nuestro medio? Es muy frecuente la artrosis. La artrosis es el desgaste del cartílago. Es primero es bueno diferenciar eso, porque muchos pacientes, muchas personas confunden entre lo que es la artrosis y la osteoporosis. La osteoporosis es la falta de calcio en el hueso. Eso es algo totalmente diferente, que incluso no duele, sino simplemente hace el hueso más frágil y si no se cae se puede fracturar. Y la artrosis es el desgaste del cartílago. El cartílago es una especie de envoltura que está en los extremos del hueso y permiten su movimiento en las articulaciones. Ya entonces las más propensas a afectarse son la rodilla, la cadera, que son las que más peso soportan en el cuerpo. Entonces estas se gastan y al desgastarse ese tejido que es bien liso, que permite el deslizamiento, ya se agrieta, se llena de muchos defectos, ya no es un tejido liso, entonces produce dolor primero, deformidad de la articulación que está afectada, en este caso dificultad en la marcha, que es lo que uno más va a consultar por eso, por el dolor y por la dificultad que tiene al caminar. Entonces es en esta articulación que la mayoría de los tratamientos pueden ser efectivos. En cuanto al cartílago articular, además del desgaste, ¿a qué otros factores se deben las lesiones que se pueden causar en este? Bueno, hay varias enfermedades y otras causas que pueden producir su desgaste. Una de ellas es la artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune que mucha gente la padece, lamentablemente, y entre los efectos de esta enfermedad está el desgaste del cartílago. O sea, es como como un componente de la enfermedad en su totalidad, ¿no? Otros efectos o otras causas de desgaste del cartílago pueden ser fracturas o traumatismos en una articulación.
La edad es un factor predisponente porque la artrosis rara vez se produce o se presenta en gente joven, casi siempre es en gente de la tercera edad. Factores hereditarios, como les dije, los desejes de la extremidad, o sea que una extremidad esté desviada. Usted ha visto personas que caminan, digamos, lo que comúnmente se llaman rosquitos, o sea que las rodillas están desviadas como en paréntesis, como si fueran, ¿eh? Entonces ese tipo de desviaciones produce un desgaste de una manera no uniforme en la rodilla, se desgasta más un ladito que el otro, entonces eso produce artrosis al final. Esas son las causas más comunes y bueno, traumatismos, en la rodilla. Los deportistas, futbolistas especialmente, deportes de contacto que han estado jugando, no sé, más de 20 años, entonces traumatismos continuos en la rodilla producen su desgaste, ¿no? Entendemos que las personas jóvenes tal vez son más propensas a no tener este tipo de afecciones, pero los mayores que sufren una lesión, entiendo tal vez más por el desgaste, aún así pueden tener solución a este problema con las nuevas tecnologías y los nuevos procedimientos que se tienen. Claro, ¿no? Sí, estos procedimientos son para toda edad en realidad, porque la enfermedad del cartílago sí se puede presentar en la gente joven como una lesión focalizada, o sea, quiere decir que el resto de su rodilla está sana y tiene una lesión bien focalizada, bien determinada en una partecita del cartílago. Entonces, en estos casos, por ejemplo, se puede hacer un injerto osteocondral, que es sacarle un pedacito de cartílago de su misma rodilla, que es, si vale el término, no sé, para comparar, si me entiende la gente, es como un cilindro, como el borradorcito de lápiz, más o menos. Entonces, ese tamaño de cilindro se saca de un lugar de la rodilla que no soporta peso, con cartílago sano, y se coloca en el lugar del defecto, como están pudiendo ver en las imágenes. Es como si, digamos, a una calle que le falta una loseta, se le coloca esa loseta para tapar ese defecto, ese parche, como un parche. Y ya en gente adulta de la tercera edad, donde ese defecto no es en un solo lado, sino es en la rodilla en general, pues está también, como estamos viendo en las imágenes, el tratamiento definitivo, que es la prótesis de rodilla. O sea, es cambiar por un implemento metálico y de polietileno los extremos de los huesos de la rodilla, del fémur y de la tibia. ¿Cuál es el grado de dificultad de estos procedimientos? Y nos puede explicar también cuáles, yendo del más sencillo, por así decir, para hacer como profesional médico, al más complicado. O sea, nosotros siempre tratamos de empezar por el tratamiento más sencillo. Y el tratamiento más sencillo es el no quirúrgico, hacerle fisioterapia, medicación para la artrosis, etc. Si con eso no funciona, pues se puede intentar infiltraciones en los casos de artrosis, no muy severas, infiltraciones en la rodilla, con ácido hialurónico, que es un medicamento, o con el plasma rico en plaquetas, que es lo que comúnmente la gente llama las células madre. En realidad no son células madre, es plasma rico en plaquetas, que consiste en sacarle sangre al paciente, se centrifuga, se procesa y se coloca dentro de la rodilla la fracción del plasma. Eso está rico en unas células que se llaman plaquetas. Estas plaquetas se ha visto que producen una especie de protección al cartílago. O sea, no lo regeneran, nunca llega el cartílago a ser como antes, pero sí protegen de que se desgaste de una forma más rápida, digamos que hacen más lento el proceso de la enfermedad y evitan que el paciente llegue al tratamiento definitivo, que es la prótesis, o por lo menos retrasan este tratamiento por unos años. Si no mejora con esas infiltraciones, bueno, hay que ver cuál es el factor predisponente. Si, digamos, es una desviación de la extremidad y todavía se puede corregirla, entonces se hace la corrección del eje de la extremidad mediante una cirugía que se llama osteotomía, que es cortar un huesito, el afectado, enderezarlo, ponerle una plaqueta, es como si le ocasionáramos una fractura intencional a ese hueso, se endereza y así el paciente camina más recto de lo que caminaba antes. Y si estas cosas han no fracasado, sino que, digamos, hay pacientes que ya vienen tarde al consultorio, o sea, ya con enfermedad muy avanzada, donde no se puede hacer otra cosa que ponerle la prótesis de rodilla. En cuanto al tiempo de recuperación de la prótesis y del otro procedimiento que mencionaba, esta fractura intencional, ¿cómo van los pacientes? Mire, es paradójico que el tratamiento más complejo, que es la prótesis, es de una recuperación mucho más rápida. El paciente al segundo o tercer día ya está caminando. O sea, se empieza fisioterapia al primer día del postquirúrgico dentro del hospital. El paciente ya se para dentro del hospital, porque normalmente están internados 2 o 3 días, pero al segundo día ya se para, ya camina, obviamente con la ayuda de un burrito, luego con un bastón, etcétera, pero ya camina.
En cambio, en esta osteotomía, que es para corregir el eje, hay que esperar que ese hueso consolide, la fractura que se ha hecho ese hueso consolide, entonces eso hay que esperar un poco más, 1 mes y medio más o menos para que el paciente pueda caminar. Los otros tratamientos, como son los injertos de cartílago, digamos que es un tiempo intermedio entre estas dos, serán unas 3 semanas hasta que ese injerto se adhiera al resto del cartílago y el paciente pueda empezar a deambular. Bueno, primero hacer fisioterapia, obviamente, y deambular. Otra pregunta que le hacemos es si nos puede explicar qué es la osteocondritis disecante, si puede explicarlo en términos sencillos también para que lo podamos entender junto con la audiencia. Así se habló en el artículo de esta enfermedad, es una lesión justamente focalizada del cartílago que ocurre en la gente joven. Por alguna razón, a veces no se sabe qué, otras por traumatismos, es que la parte del cartílago y lo que está debajo del cartílago, que se llama hueso subcondral, o sea, es lo que está justo debajito del cartílago, digamos, pierde irrigación, entonces a veces se necrosa, y esa lesión focalizada, o sea, ese cartílago se ablanda, ya no tiene la consistencia que debería tener. Entonces, como es una lesión focalizada, lo que se puede hacer en estos casos es el injerto osteocondral. Se saca del paciente, como les repito, un pedacito de cartílago de otro lado, y se coloca en ese defecto. Entendemos que para estas lesiones está la artroscopía como tal. ¿Qué es la artroscopía, si pudiéramos definirla? ¿Cómo es este procedimiento para solucionar este tipo de afecciones? Bien, como su nombre indica, artros viene, o sea, de articulación, y copía, que es ver. Entonces, es como ver dentro de la articulación. Nosotros introducimos una óptica, ya, que es por una pequeña incisión en la rodilla, y esta óptica transmite la imagen dentro de la rodilla hacia un monitor. Entonces, en realidad, nosotros vemos el monitor mientras estamos operando dentro de la rodilla por pequeñas incisiones. Muchos de estos procedimientos se pueden realizar por artroscopía, el injerto osteocondral, etcétera, y otros no, hay que hacerlos abiertos, como obviamente la prótesis, la osteotomía. Algunas lesiones para injerto que son muy grandes o que no se pueden alcanzar por artroscopía, se tiene que hacer abierto. Pero obviamente la artroscopía tiene su beneficio de que, como es una cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es más rápida del paciente. Y a través de esta técnica no solamente se pueden solucionar este tipo de problemas, sino lesiones deportivas que son muy comunes, meniscales, por ejemplo. El menisco es un cartílago que está dentro de la rodilla, que se daña en traumatismos. Los ligamentos cruzados se pueden solucionar, y esto es importante porque ese ligamento, por ejemplo, estabiliza la rodilla. Si no se opera en una persona joven, esa rodilla no va a estar estable y va a producir un desgaste del cartílago a la larga. Entonces va a tener dos problemas el paciente: la inestabilidad y el cartílago gastado. Entonces hay que solucionar ese problema. Si yo, como joven, a 25, 26 años, tuviera una fisura en el menisco, tuviera que acudir a este tipo de tratamiento, de terapia. Es aconsejable porque esa lesión meniscal, a un principio, la mayoría, muchas de ellas pueden ser reparables, o sea, se puede suturar. Entonces usted va a permanecer o va a conservar su menisco. En cambio, si deja pasar con el tiempo, el mismo hecho de hacer la actividad diaria, tal vez trote, algún deporte, bicicleta, etcétera, esa pequeña lesión se puede ir agrandando, y si pasa mucho tiempo, a veces ya llega con tan gastado el menisco que no se puede suturar. Entonces no nos queda otra que resecar ese menisco. Y eso es perjudicial para el paciente porque el menisco protege a la articulación de que se desgaste el cartílago, justamente. Entonces, mientras más menisco se saque, menos protegida está la articulación. ¿Cómo un joven se puede dar cuenta de que tiene esto que, como decíamos a un principio, es más común de lo que pensamos? Y probablemente muchos jóvenes no saben que padecen de esto, que tal vez solo tienen un dolor leve por ahí y piensan que tal vez más adelante, sí van a padecer esto, pero por la edad, ¿no? No son conscientes de que ahora sí tienen algún problema que tiene que ser tratado. O sea, cuando realmente hay una lesión, ya sea meniscal o del cartílago, este dolor no va a ser pasajero, o sea, va a ser un dolor que se va a instaurar en la rodilla y probablemente no desaparezca, más bien vaya aumentando de intensidad. Entonces el paciente se da cuenta que, a pesar de antiinflamatorios, de fisioterapia, el dolor persiste. Entonces hay que hacerle diversos estudios. En realidad, la resonancia es el estudio que más nos va a dar el diagnóstico claro, porque si bien la radiografía nos ayuda mucho, pero a veces no es exacto, y la ecografía tampoco, sí la resonancia. Y lo mismo con el ligamento cruzado. El paciente se lesiona, el deportista se lesiona el ligamento cruzado, su rodilla queda muy inestable y se da cuenta. O sea, uno puede caminar rápido, no puede correr, frena y la rodilla siente que se le va a un lado, al otro lado, o sea, está inestable y hay que darle solución, ¿no? ¿Qué consejos daría a los adultos jóvenes para que cuiden las articulaciones y pues perduren, ¿no?, a la hora de llegar a la tercera edad?
Bueno, primero, el deporte es sano, cierto que es sano el deporte, pero cuando es en exceso y es un deportes de contacto, lamentablemente tiene sus consecuencias. Los deportistas de los clubes de fútbol, muchos de ellos, si no es la mayoría, a una edad muy temprana, no en la tercera edad, sino tal vez 50, un poquito más, y ya requieren una prótesis por todo el traumatismo que han sufrido durante años, ¿no? El peso tiene mucho que ver, no solo en deportistas, sino en la gente que no realiza también. El sobrepeso, todo el peso recae sobre la rodilla, sobre la cadera. Entonces, a la larga, la va a ir afectando, va a ir produciendo su desgaste. Si bien el factor hereditario también tiene juega mucho papel en esto, se ha visto que personas cuyos papás o abuelos han tenido el problema de artrosis, pues ellos probablemente la presentan a una determinada edad. Así que más que todo es el peso. Sí, no es bueno tampoco ser sedentario, hay que hacer deporte, sí, hay que hacer ejercicios, pero en una forma adecuada y sin más bien dañar al organismo, bien tratando de cuidarlo, ¿no? Entonces, si duele la rodilla no quiere decir que vaya a llover, tenemos que ir al médico. No, además hay que ver, tal vez que son muchas otras cosas más. Yo creo que en futuras sesiones podemos hablar de otros temas que también producen dolor en la rodilla. Una de ellas es la lesión del cartílago, es cierto, tal vez es la más común, o los problemas meniscales o del ligamento, pero hay otras cosas más. Así que si uno presenta un dolor, se hace un tratamiento de lo más simple, que es antiinflamatorios, calmantes, fisioterapia tal vez, y reposo deportivo, y no calma, bueno, ahí hay que pensar en que puede tener algún problemita dentro, ¿no? Muy bien, doctor. Pasamos tal vez ahora a la parte de consultas que nos hizo la gente para que usted pueda resolverlas en vivo. Por eso le pedimos a nuestro colega Franco Reyes que nos colabore con esto. Y mientras tanto, nosotros agradecemos a la gente que hace esto posible, nuestros amigos de Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y también al Colegio Médico de Chuquisaca, que nos ayudan y con quienes gracias a ellos también podemos nosotros tener este espacio de Mi Doctor en el kiosco y por supuesto también tener el suplemento de Mi Doctor todos los domingos. Vamos contigo, Franco. Ahí va. Bien. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, bien. Sí, buenas tardes. Bueno, una de las primeras preguntas las lanza Andrés Montesinos. Mis rodillas no dejan de sonar cada que las doblo. ¿Es la solución o Bien. qué las causa? El crujido, el sonido en algunas articulaciones, si no se acompaña de dolor, si no se acompaña de incapacidad en el paciente, muchas veces es común escucharlo. Ya es en esas personas que tienen una laxitud mayor en la articulación, entonces el paso brusco de un tendoncito, un ligamento en el cartílago produce ese crujido. Y como le digo, mientras no duela, mientras no se le hinche la rodilla, bueno, en este caso la rodilla o no sé qué articulación le esté molestando, y no le produzca una molestia que le impide el caminar, etcétera, es muy común, no hay que preocuparse al principio. Pero si sí le produce dolor, si le produce molestia o incapacidad de caminar, etcétera, bueno, lo primero que hay que hacer es una radiografía, ver qué problema puede tener el paciente, etcétera. O sea, sin revisarlo, sin pedir por lo menos un estudio, no le podría aseverar usted tiene esto, digamos. Pero sí hay que tener en cuenta eso, especialmente en las niñas. Las niñas son muy hiperlaxas, entonces las articulaciones las hacen sonar, no duele al principio y no hay a esa edad no hay por qué preocuparse, pero sí después sí produce dolor. Esas serían todas las preguntas. Gracias, doctor. Ahí estaba entonces el doctor con nosotros. Doctor, le agradecemos muchísimo por su presencia acá, por resolver las dudas y por supuesto, como usted decía, de seguro estaremos nuevamente acá conversando sobre otro tipo de temas para la población. Nuevamente, muchísimas gracias. No, a ustedes las gracias y a la disposición de ustedes cuando gusten, pues aquí estaré presente otra vez. Creo que Franco tenía algo por ahí para mencionarnos de gente del público que está en el vivo. Adelante, Franco. Eliminaron el comentario, al parecer estaban haciendo un comentario. Imaginamos que puede haber sido tal vez un saludo hacia el doctor. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por estar acá con nosotros. Nuevamente agradecer a nuestros amigos, a quienes auspician este espacio, que es Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca. Sigan atentos a más del kiosco, a más de Correo del Sur Radio y en la 90.1 FM, la AM también, 980.